Saludos amigos, les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro en Dubái y en Santa Cruz de Tenerife se encuentra el profesor Carlos Santamaría. Él es psicólogo, autor de muchos libros sobre historia de la psicología y psicología desde una perspectiva escéptica, pero también autor de un libro sobre el cual espero poder hablar hoy, que es una novela, que es Pater Noster. Saludos, profesor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Tenerife. No sé Sí, bien qué hora será en Dubái, la verdad. son las 9 de la noche, así que sí, también es Bueno, buenas noches bueno. en este caso. Déjeme, antes de que sigamos, déjeme mostrar una portada del libro para que nuestros oyentes y televidentes o podcast videntes lo vean. El libro es Pater Noster. Entonces, hay una edición impresa, ¿verdad? Sí, la edición impresa la tengo por aquí. No sé Sí, si vale, se vale. llega a ver. Sí, 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 Es sí. un libro impreso, pero fue una impresión propia porque este libro yo lo saqué para internet. Entonces, en realidad se puede conseguir de manera gratuita. Yo, bueno, hace unos enlaces que a lo mejor se Sí, pueden poner sí, por sí, abajo, sí, algo claro así, que los pondremos por abajo. para quien los quiera ver. Y bueno, también alguien me puede escribir si quiere el libro, porque no sé bien qué distribución tiene. Hay sitios donde está distribuido en el formato electrónico que yo puse y que cobran por ello. Eso más bien recomiendo que no se compre, porque una cosa es que yo dé el libro gratis y otra que otras personas pues ganen dinero con ello, ¿no? Que es lo que parece que se está haciendo. Pero bueno, Bueno. en cualquier caso es una actividad ajena a mi trabajo y yo en ningún momento pretendí hacer negocio con esto. Vale, vale. Bueno, yo lo empecé a leer porque en esta época de pandemia yo no estoy acostumbrado a estar 24 horas con mi esposa y mis hijas aquí. Entonces, antes de buscar un divorcio, que me botaran de la casa, yo me aislé en mi cuarto y empecé a leer libros, ¿no? Y claro, que tuvieran que ver con la pandemia. Entonces, bueno, empecé con el de Camerón, de Boccaccio. Bueno, muy bien. Tampoco yo soy una persona que lee libros de tapa a tapa, ¿no? Yo leo así trozos, pero bueno, más o menos me voy formando una idea de qué es el libro. Luego leí Sí. La peste de Camus, ¿no? Y entonces luego recordé que hace años yo había visto este de Paternoster, pero bueno, en el momento no le había prestado atención, pero sí sabía que tenía que ver con epidemias y tal, ¿no? En la época medieval. Y entonces dije, bueno, este es el libro que yo tengo que empezar a leer. Y la verdad es que no lo he terminado, pero me ha gustado mucho. Yo no voy a dar detalles de qué es la cosa, más bien le voy a dar a usted la oportunidad de, si quiere, que nos dé una breve sinopsis. Y sin ahondar mucho en los detalles del libro, sí me gustaría que más adelante, a lo largo de esta hora que podemos conversar, usted me hable como psicólogo de las cosas que están ocurriendo en la pandemia, cómo lo lleva la gente y cómo se compara eso con la Edad Media. Pero háganos, si puede, una breve sinopsis del libro y lo vamos comentando. Sí, bueno, el libro en realidad es cierto que ahora la idea de una pandemia, eso cobra actualidad por sí misma, pero en aquel momento era para mí más bien una manera de ubicar allí la acción del libro en el momento de la peste negra del siglo XIV, una situación que me pareció tan excepcional cuando uno lee sobre ella, que sí, hay pues, lo de también lo de Camerón, todo eso, pero quizás no se le ha dado tanta importancia a la que debió tener cuando uno analiza simplemente los datos. Los datos son muy confusos porque no existían censos como los que hay ahora y esas cosas. Entonces no se puede saber bien cuánta gente, por ejemplo, murió. Pero sería muy optimista incluso decir que murió solamente el 40% de la población europea, que eso sería una visión optimista, ¿no? La visión pesimista llega hasta el 70 o algo así, ¿no? Es decir, fue una mortandad tan grande la que se produjo que sin duda cambió la historia del mundo a partir de ahí. El mundo nunca fue el mismo después de ese episodio. Eh, Hoy en día, pues bueno, tenemos una situación de pandemia, por suerte de momento al menos incomparable con aquella, ¿no? En cuanto a la virulencia, no es tan tremendamente grave. Podemos pensar que ciudades como Florencia, ciudades importantes del momento, pudieron perder el 80% de la población. Es decir, es
bueno, yo creo que después de decir esto hay que callarse un poquito y pensar lo que es. Es decir, que en una ciudad importante se mueran 8 de cada 10 personas. Se muera prácticamente pues, casi todo el mundo. Haya bueno, unas calles llenas de cadáveres, una imposibilidad de enterrarlos, de quitarlos de encima. Ahora, lamentablemente, estamos sufriendo una situación que nos lo puede recordar. Evidentemente no es ese nivel, ni estamos en una época como la que estábamos. A mí lo que me llamaba la atención de ese fenómeno para el libro era, y esto tal vez tiene que ver con mi trabajo como, que decías tú, psicólogo desde un punto de vista un poco escéptico, ¿no? Y esas cosas, que es la idea de que cómo pensaba aquella gente en aquel momento con sus maneras de pensar que consistían en que, bueno, desconocían absolutamente la existencia de microorganismos, ¿no? La peste se produce por una bacteria, hoy lo sabemos, sabemos incluso secuenciar la genética de la bacteria, otra cosa que supiéramos defendernos de ella si volviera, pero sabemos este tipo de cosas. Entonces, Bueno, en aquella época... ha vuelto. La peste bubónica la ha habido en Sí, ha India. habido en Mozambique, hubo un surgimiento bastante fuerte. Ha vuelto y sigue siendo un bicho difícil de tratar porque tiene una latencia bastante larga en donde la persona no tiene síntomas, de manera que puede Oh, como que se cortó. tener relación con otras personas. Luego hay reservorios bueno, lo que pasó sobre todo en la medida por el reservorio que había en las ratas, en donde una pulga picaba a la rata, luego picaba a las personas, sobre todo cuando se le acababan las ratas, ¿no? Es posible que en algún momento vieran que había demasiado pocas ratas en las ciudades y eso curiosamente era un mal síntoma, ¿no? Porque significaba que se les estaban acabando las ratas a las pulgas y tenían que atacar a los humanos pasándoles la bacteria de Yersinia pestis, ¿no? La bacteria de la peste. Hubo un momento en que esa, según parece, porque todo eso es, bueno, relativamente confuso, que es, hubo también una segunda parte en que se transmitió por el aire, porque es lo que se llama peste neumónica, cuando los pulmones de los infectados tienen tal cantidad de bacterias que sus propios estornudos o esputos pues producen, transmiten la peste. Cosa que sucede ahora, pues evidentemente con el coronavirus, con cualquier persona, porque inicialmente este virus es muy diferente, entonces en los primeros sitios donde se pone es en las vías respiratorias. Entonces a mí lo que decía es que a mí me llamó la atención cómo esa gente podían pensar en aquello. De hecho, pensaron de una manera completamente, en la mayoría Ah, se volvió a de quedar. los casos, pues para el pueblo llano era una cuestión que se mezclaba religión con supersticiones, con maldiciones a diversa gente, con odio racial, porque los judíos fueron atacados de una manera tremenda, como acusándoles de haber producido estas cosas, ¿no? Y seguramente otras etnias. Es decir, era muy significativo de lo que puede ser nuestra especie, cómo se comporta, cómo trata de explicar el mundo y si no encuentra una explicación mejor, se agarra a cualquiera. Curiosamente ahora es posible que, a pesar de que podríamos decir, ahora Se queda. sabemos mucho más, ahora tenemos hasta un microscopio, ahora tenemos PCR, ahora tenemos todas esas cosas, ¿no? A pesar de eso, no hemos terminado del todo con las explicaciones Sobrenaturales, misteriosas, digamos, ¿no? ¿no? Sí. Por eso Sí, sí. cuando hable trata de mantener el micrófono con la mano, así, porque Ah, cuando vale, estemos se va un entonces, poco, sí, ¿no? no, no es que se va, sino que hay como una interferencia que es por el movimiento de su camisa. No, Vale, no, vale, pero vale. sí, pero aléjalo un poquito para que tampoco respire, porque su respiración también Sí, se oye si lo acerca mucho, sí. Bueno, sí, no háblenos un sea que poco. peguemos el virus por aquí. Bueno, ahí sí está perfecta, ahí sí está la acústica, ahí sí está perfecta. Manténgalo así, no lo Vale, vaya a mover. Háblanos un poquito de la vale, respuesta vale. Vamos a religiosa. intentarlo. Vale. Habla un poquito de la respuesta religiosa. En el libro usted habla de los flagelantes, de esta gente Mm, y ahí hay personajes que la protagonista del libro, que es la hija de un profesor
que descubre una carta que se envía a un rey en España, ¿no? Narrando estas cosas. Aparecen personajes que se flagelan y tal. ¿Cómo ocurría esto en la Edad Media? O sea, ¿cuál era, no sé si la lógica es la palabra adecuada, pero cuál era el razonamiento de esta gente que al flagelarse pensaba que la peste cesaría? ¿Cómo organizaban esos pensamientos para llegar a esa Sí, conclusión? estaba basado en la idea de la culpa, la idea del castigo. Ujú. Es decir, si Dios nos castiga es porque nos estamos portando mal, algo estamos haciendo mal para que nos mande esta peste, esta mortandad tan grande, este problema. Entonces, siempre ha habido en cualquier sistema, incluso totalitario, ha habido gente que era más totalitaria que los que plantean el sistema totalitario, ¿no? En la religión también, siempre ha habido gente que era más Más papista que el extremista, Papa, digamos. más papista que el Papa, es la frase, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues los flagelantes, que incluso en el Quijote aparece una procesión de flagelantes que pasa en algún momento, es decir, eso ha seguido estando y sigue estando. Hoy en día en España hay, y en otros países, en España hay algunos pueblos en donde en Semana Santa hacen una procesión en donde la gente se golpea las espaldas, ¿no? Mm. Es decir, la idea de que existe una culpa en el ser humano y que esa culpa se debe redimir por la propia pues, Mm. mortificación de la carne, que es pues, lo contrario del espíritu, que sería más puro y este tipo de cosas, es una idea que ha existido siempre prácticamente, además no solo en el cristianismo, ha habido autolesión en otras religiones y en el cristianismo en concreto, pues quizá estuvo... Luego, con la reforma luterana, pues perdió un poco de fuerza por aquello de la gracia. Nosotros estamos en gracia de Dios, por lo tanto no necesitamos precisamente golpearnos a nosotros mismos. Y el catolicismo sí mantuvo esa idea de que había que purgar los pecados. Mm. De hecho, aunque fuera en una manera mucho más niña, el confesor proponía una penitencia, es decir, que la penitencia a lo mejor simplemente consistía en rezar un par de Padres Nuestros, pero era una penitencia, es decir, si tú eres pecado, tienes que hacer algo para que, es el sacramento de la penitencia, se llama precisamente, ¿no? Es decir, tienes que hacer algo para que Dios te perdone eso que has hecho, no te lo va a perdonar, aunque la misericordia de Dios sea infinita, no te va a perdonar lo que hayas hecho simplemente porque se lo digas al confesor. Tienes que hacer una pequeña penitencia que suele ser en la iglesia actual, claro, puramente testimonial, pero que en algún momento era otra cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No, no, decía, bueno, que en estos momentos es suavecito, o sea, recitar unos Padres Nuestros, unas Ave Marías y ya, pero claro, eso no se compara con caerse Sí, a latigazo en la espalda, ¿no? Eso sí debía doler. claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, eso debía ser duro y era una época en que la iglesia estaba muy había sido en una época relativamente reciente el que, por ejemplo, dentro de los franciscanos había algunas facciones que consideraban que la iglesia pues hacía un uso inadecuado, por ejemplo, de sus poderes y tenía una riqueza excesiva y ese tipo de cosas. O sea, había voces disidentes que tenían que ver con eso. Esa flagelación en este caso era una pobreza extrema muchas veces, pero precisamente los franciscanos no Mm. eran los más dados a flagelarse, otra gente lo era más. Estos pues se dedicaban a pasar hambre y los otros se dedicaban a golpearse, pero había que mortificar la carne, ¿no? De alguna manera. Sí. Y claro, la idea que tenían algunos era que si te habías mortificado poco, pues Dios te mortificaría a través de, por ejemplo, del tema de la peste, ¿no? Te mandaría ese tipo de cosas. O sea, que era mejor, digamos, como invertir o hacer una Claro, es inversión de un decir, poquito de sufrimiento para vamos que... a darnos un poquito, un par de latigazos y entonces ya no, el Señor dirá, no es necesario mandarle la peste a estos porque ya se dieron. Sí, ahora, usted dice que son más papistas que el Papa y efectivamente yo diría Sí, que eso sí es una muy buena descripción, porque yo estuve revisando un poco la historia de estos flagelantes a raíz de que me los encontré en su libro
Y me encontré un dato curioso que quisiera que usted me comentara sobre él si conoce el tema. Es que parece que a la iglesia esto no le gustaba porque cuando hay más papistas que el papa teme de que le quiten su poder. Y claro, al haber movimientos carismáticos, ¿no? Que surgen espontáneamente y que prescinden de jerarquías eclesiásticas y cosas por el estilo, porque cualquier tipo en el campo podría agarrar un látigo y empezarse a dar en la espalda, y en eso le llevaba una ventaja en piedad a cualquier tipo en la escolástica, en la biblioteca de los monasterios. Entonces, era muy fácil retar, digamos, la autoridad eclesial con esos látigos, ¿no? Porque además efectos mediáticos genera, digamos, más impresión que un tipo que Santo Tomás de Aquino o eso, que son muy aburridos porque hablan de cosas que el pueblo llano no va a entender. Entonces, la iglesia esto lo vio con sospecha, ¿no? Y tengo entendido bueno, que se sintió amenazada frente a este movimiento. Estaban, normalmente estaban prohibidos por la Iglesia, es decir, eh, en la novela aparece que, digamos, el jefe de estos flagelantes es un clérigo apóstata, es decir, es alguien que ha hecho apostasía a la religión, es un clérigo retirado de la iglesia y que se une a ese tipo de movimientos. Eso era una cosa que solía pasar. Es decir, normalmente no era el párroco el que decía ahora salgan todos a la calle y dense de latigazos, ¿no? Sino que era gente que decía yo tengo la religión verdadera, lo cual se suponía que era un pecado de soberbia, es decir, yo sé más que el Papa, ¿no? Yo sé más que la jerarquía de la Iglesia. Fíjese que en la Iglesia, pues en la Iglesia católica tradicional ni siquiera se consideraba que el pueblo ya no debía leer la Biblia o informarse por su cuenta, sino simplemente obedecer a lo que le dijeran. De manera que, por ejemplo, pues si los flagelantes habían sacado una conclusión por su cuenta particular de decir lo que hay que hacer para ser un buen cristiano es producirse sangre, es decir, estaban poniendo en duda lo que la Iglesia decía, y lo que la Iglesia decía era mucho más liviano porque la Iglesia pretendía ser extenderse en mucha gente, ¿no? Seguramente no se habría extendido tanto si le pidiera a cada uno de esos fieles que se flagelara de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía un punto de vista un poquito más suave. Y se veía comprometida porque, curiosamente, sobre todo en momentos así como ese de la peste o como momentos así, resurge mucho eso porque de repente tiene mucho tirón. El fanatismo produce mucho tirón. Es decir, entre es, digamos, una especie de populismo de lo macabro, ¿no? Es decir, de algo que en vez de decirle, los populismos habitualmente lo que prometen son cosas buenas, no cosas malas, pero estos a veces, prometiendo cosas malas, pues conseguían, porque a la gente le resultaba razonable pensar en el pensamiento, evidentemente, de una persona del pueblo, puedes decir, claro, esto tiene que ser algún tipo de castigo. La gente no sabía entonces que había microorganismos, no sabían que podía haber un organismo que te podía matar sin que tú lo vieras. Era algo que a nadie se le ocurría pensar. Entonces debía ser alguna otra cosa, debía ser un... y bueno, pues la mayoría de las respuestas el pueblo las buscaba en la religión, de manera que seguramente sería algo relacionado con algo que hicimos mal, ¿no? ¿Había algún pecado en particular que temían que causara esto? O sea, porque claro, yo pienso que sé yo en la lujuria, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo hay una tendencia en la forma en que estas cosas se cuentan a las audiencias populares de meterle la sazón o la canela del sexo. Entonces uno inmediatamente piensa que los medievales están obsesionados con la lujuria y que por eso era que ellos creían que Dios los iba a castigar. Pero ¿qué era lo que más les preocupaba a ellos, que ellos pensaban que estaban haciendo mal, que era lo que por eso Dios los estaba castigando?
Bueno, yo creo que la lujuria evidentemente es un buen candidato porque es un pecado que se pueden permitir los pobres. Es decir, los pobres difícilmente se pueden permitir la gula en ese momento, ¿no? En ese momento no tenían tantas posibilidades, pero la lujuria sí estaba al alcance porque además se podía hacer con cualquier tipo de compañero sexual y eran cosas que en aquel momento evidentemente estaban muy claramente condenadas, siempre que no fuera en unas condiciones muy determinadas. El pueblo llano tal vez se consideraba incluso más lujurioso que la gente acomodada porque ni siquiera a veces tenían Mm. medios para establecer un matrimonio formal, sino que lo que hacían era seguramente más fácil que se produjeran comportamientos que se consideraban desviados entre el pueblo llano que entre, por ejemplo, la aristocracia, que podían usar el camisón este con un agujerito que pusiera va de retro para hacer formalmente el acto sexual, cosa que evidentemente una persona del pueblo no tenía ese camisón, o sea, eso era un lujo, evidentemente, ¿no? Entonces ellos se podían considerar, bueno, especialmente en la gente más llana, yo creo que ese tipo de pecado es el más fácil de explicar, aparte que es el más fácil de cometer, es el más fácil de explicar, porque decirle a alguien que está en la más absoluta pobreza que peca excesivamente de soberbia, pues es más complicado, porque tendría que ser una soberbia un poco rara, una soberbia al alcance de una persona que se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, porque tenemos que tener en cuenta que es una época de un hambre tremenda. Es decir, que en esos siglos, pues la mayoría de la gente está pasando miseria. Bueno, Y pero bueno, fíjese que paradójicamente yo lo he escuchado a decir en muchos historiadores y no, me gustaría saber su opinión sobre esto, ¿no? Que es que sí, esto fue una cosa terrible, que puede ser que haya muerto la mitad de la población de Europa, como usted muy bien dice, pero paradójicamente mejoró la situación económica después que inmediatamente después que la peste cesó, porque al morir muchos campesinos en un sistema feudal, la mano de obra era necesitada, entonces al morir muchos campesinos, digamos que había más movilidad laboral, porque al haber menos oferta laboral, pues los suben señores los feudales salarios, sí, suben los claro. salarios, exactamente, que por cierto, hablando usted de populismo, es un típico argumento populista, o sea, dice, no queremos inmigrantes para que suban los salarios de los no, originarios, ¿no? De los de este país. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos en la Edad Media, después de la peste, sí ocurrió así, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted eso? O sea, ¿hay mérito en esa hipótesis? Hay un momento en que, bueno, pues sin duda la mortandad fue entre todo tipo de estamentos sociales, ¿no? De hecho, murió de la peste el rey de Castilla, por ejemplo, ¿no? El rey Alfonso XI, es decir, que afectaba a todo tipo de gente. Pero, bueno, un rey se sustituye por otro fácilmente. Si muere una gran cantidad de operarios, pues seguramente lo que sucede en ese momento es que las personas que quieran que en sus tierras se trabajen tienen que ofrecer mejores condiciones, no ya solo salarios, sino a lo mejor mayor facilidad para acoger a gente de otros sitios, que se produce una mayor movilidad de población, porque la mortandad no se produce de una manera totalmente homogénea, sino que a lo mejor un territorio prácticamente desaparece en cuanto a personas y en otro pues muere menos gente. Me imagino que habría un traslado de la gente de los sitios donde habían muerto menos a los sitios donde habían muerto más. Y eso supone un cambio en las condiciones económicas. De hecho, fue prácticamente, bueno, un poco después se acaba lo que consideramos la Edad Media, propiamente dicha. Se producen bueno, el Renacimiento y otro tipo de situaciones en las que hasta entonces había habido, en toda la Edad Media, hay una increíble preponderancia de la religión. La religión en Occidente no se diferencia mucho del Estado y de otro tipo de cosas. Hoy en día
y bueno, a partir del Renacimiento prácticamente el cristianismo empieza a separar lo que es el Estado de la religión, empieza a tener un planteamiento un poco diferente sobre esas cosas. Mm. Las leyes no obligan a determinados usos religiosos, sino que se supone que hay cierta libertad para hacerlos o no hacerlos. Eso va poco a poco estableciéndose en diferentes países y según los regímenes, pero bueno, en general va sucediendo eso, porque tal vez se ve que el planteamiento religioso no servía para enfrentarse a problemas reales muy graves como eso que sucedió. No sé si esta pandemia también nos llevará a pensar que hay algunas de las cosas que, como tenemos organizada la sociedad, que deberían cambiarse o que, bueno, Mm. que, no sé, no, algunas de las cosas, esto sirve un poco del tema, pero bueno, algunas de las cosas que hoy en día se ven es que ciertos mandatarios en muy diversos países y de muy diversos tipos parece que están más pendientes de quedar bien con los datos de la pandemia que de realmente resolverla, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión que tiene que ver con la manera como está organizada la política hoy en día. Entonces, está organizada de una manera religiosa. Esa religión, pues lo que les decía era que tenían que comportarse de una determinada manera y bueno, pues rezar y eso, y ellos parece que vieron que eso no tenía demasiado éxito y hoy en día, pues habiendo cambiado muchísimo los tiempos, pues también a lo mejor podemos desconfiar del planteamiento que nos dan desde donde todo está concentrado en los políticos, ahora en este caso. Sí, pero no fue que la gente dejó de creer en Dios, o sea, no fue que el ateísmo nació, ¿no? Después de la peste negra. No, el ateísmo no nació ahí, de hecho el ateísmo yo creo que ahí prácticamente no existía ni existió durante mucho tiempo, un ateísmo digamos puro, porque tampoco el hombre yo creo que siempre se plantea cosas que tiene que buscar alguna respuesta y respuestas realmente racionales no ha habido hasta una época relativamente reciente para las cosas. Entonces, tan razonable era pensar en lo que nos decía la Iglesia como en cualquier otra cosa, porque no había una explicación mejor. Entonces, ahí no hubo ateísmo, lo que sí hubo es separación, Mm. una Sí, separación. cierta separación de lo que es la organización de la sociedad civil, digamos, de la Iglesia, paulatina desde ahí, pero sí ya ahí hay, evidentemente los artistas del Renacimiento pintan cuadros religiosos, ¿no? Ya, ya, Pero también pintan ya otras cosas, mm. es decir, ya hay una cierta apertura y bueno, que lo hacen a través de volver a modelos clásicos, quizá esa idea de volver a modelos clásicos es volver a bueno, pues al paganismo, ¿no? Mm. Se puede decir también, aunque no lo hicieron de una manera consciente, hay una cierta vuelta al tiempo en que no había esa preponderancia del pensamiento mágico dirigido institucionalmente, que es al fin y al cabo lo que hace la religión, ¿no? Establecer un tipo de pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico más o menos tenemos todos y siempre se ha tenido de alguna manera, pero tiene que usted pensar de una manera mágica, además de la manera mágica concretamente que yo le diga, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que se fue saltando, ¿no? Se Sí, fue bueno, pero es superando. curioso, yo lo veo curioso, porque por lo menos después del Holocausto, con una cosa tan severa como esa, eh, el ateísmo sí creció bastante entre los judíos. Dice, bueno, yo no puedo creer en Dios porque cómo Dios permite esto. Lo que veo curioso es que después de la peste negra es como para haber dicho cómo puede existir Dios con todos estos niños muriendo, con el Mm. 40% de la población desaparecida. Y si uno lee, no Paternoster su libro, pero por lo menos La peste de Camus, ese tema aparece, ¿no? Y hay gente que empieza a cuestionarse en el pueblo donde ocurre esta peste y decir, no, yo no puedo creer en Dios porque, bueno, el problema es el mal, ¿no? Es incompatible con su bondad y su omnipotencia. Pero por lo visto, en la peste bubónica no condujo a esto. Y eso que en la escolástica, que es, digamos, 1 o 2 siglos o antes de la peste negra, o incluso contemporánea con la peste negra, había gente que sí se había planteado estas cosas, ¿no? De que si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué permite el mal?
Pero digamos, eso es más a un nivel intelectual. Pero yo sí diría, yo habría esperado, o por lo menos es la expectativa que yo tendría, de que un evento tan catastrófico como ese sí mueva el piso a alguna gente para decir, bueno, ¿y dónde está Dios? O sea, ¿qué es esto? Pero por lo visto no, por lo visto la gente buscó alguna racionalización, ¿no? Y quizás apelando, bueno, que hemos pecado, o los senderos del Señor solo Él los conoce, ¿no? Que es Ujú. lo que siempre se dice. Sí, claro. Seríamos, bueno, demasiado soberbios de pensar que podemos entenderlo todo, ¿no? Entonces, claro, hay que suponer que por raro que sea, alguna razón tendrá, alguna razón suficiente, ¿no? Hombre, yo creo que el cambio que hubo, aunque fue más o menos paulatino, sí tiene cierta relevancia en cuanto a que mm, se promovió más la relación entre personas más libres. Hubo tal vez Ujú, el nacimiento de una libertad mayor. Fíjense que en la Edad Media, pues cuando decimos que un propietario de unas tierras tenía unos siervos que trabajaban para esas tierras, lo estamos diciendo un poco con los términos y las ideas actuales. Es decir, ni aquel era el propietario de las tierras, porque lo que era un noble, que su familia tenía esas tierras, pero en realidad no se las podía ni vender a nadie. Es decir, eran unas tierras que él explotaba, que él evidentemente vivía mucho mejor que los siervos, pero no tenía tampoco una total libertad, no podía comprar el marquesado de otro sitio ni nada de eso, no podía hacer esas cosas, no podía hacer fusiones de empresas o eso como se hacen ahora, ¿no? No era esa perspectiva. Y los siervos, por supuesto, tampoco, los siervos menos, es decir, los siervos estaban allí apegados a esa tierra y no se podían ir a trabajar a la finca del de al lado porque el de al lado les pagaba más. Eso no se podía hacer. Él era siervo del marqués de tal y nacía así, se moría así y su hijo nacería así y se moriría así, ¿no? De manera que eso sí se produjo un cierto cambio de esa organización social. Es decir, hubo sí. alguna gente que ya, pues simplemente porque es como que vuelves a barajar, ¿no? Tiras todas las cartas y vuelves a barajar y algún cambio se produce. Entonces, una mortandad tan grande, yo no soy historiador y tampoco soy especialista en estas cosas, pero una mortandad tan grande sin duda tiene que producir unos cambios así. Es decir, pues de repente hay una zona donde no hay personal y tú tienes que intentar conseguir que la gente venga allí, ¿no? También muchos se fueron se empezaron a producir, bueno, ciudades más grandes, con más gente, porque que la gente se iba de las zonas, de unas zonas a otras y de repente a lo mejor se apiñaban donde no había casos de eso, donde podían trabajar en otros asuntos, ¿no? Yo creo que sí fue uno de los factores sin duda importantes en ese cambio que hemos llamado el cambio del fin de la Edad Media, ¿no? Mm. La Edad Media habría desaparecido sin duda de otra manera, pero ese quizá precipitó un poco esos cambios hacia una sociedad un poco más libre, ¿no? Un poco más abierta. Ah, si puede hablarnos usted, porque usted es profesor de psicología, famoso profesor de psicología allá en España, sobre la psicología del miedo en una pandemia. Y bueno, háblenos primero de la Edad Media y si puede, luego nos habla del miedo actualmente. O sea, ¿cómo la gente maneja el miedo? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Cuáles Mm. son mecanismos de defensa buenos y cuáles son los malos frente al miedo? Yo me imagino que al ver 40% de la población morir, los campesinos medievales en toda Europa estarían asustadísimos, Se ¿no? produce el miedo, es una emoción primaria, necesaria y que se da en todas las culturas, evidentemente, en todas las personas e incluso en los animales. Es decir, el Ujú.
miedo no es específicamente humano, es algo que compartimos con otras especies y que tiene una misión evolutiva evidente. Si no tuviéramos miedo, pues nos habríamos extinguido hace mucho tiempo, nos habríamos paseado alegremente por los acantilados, habríamos comido cualquier cosa que nos pusieran allí podrida o lo que fuera, ¿no? O habríamos ido a no sé, a ligar con las novias de los más fuertes de la tribu, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Es decir, habríamos hecho cosas absurdas, ¿no? Que no se hacen porque el miedo las controla. Entonces, el miedo evidentemente es positivo, permite que sigamos viviendo. Yo no me metería en una carretera en la que supiera que todos los demás conductores carecen de miedo. Es decir, esto sería un suicidio. Es decir, el miedo pues guarda la viña, que se dice, ¿no? Es decir, es algo que sirve para... El problema es cuando el miedo, por ejemplo, en esta situación, se relaciona con algo para lo que, en primer lugar, nuestra especie no está preparada. Es decir, nuestra especie no tiene ninguna relación con algo que históricamente, con algo que no pueda haber y que sin embargo lo esté matando. Es decir, es muy fácil que a nosotros nos dé miedo, simplemente nos asomamos a un piso 20 de un edificio, miramos y nos da una cierta sensación de miedo, porque es un miedo para el que no tenemos que estudiar nada. Ya sabemos perfectamente que si nos caemos por ahí, morimos. En cambio, nadie tiene innatamente una propensión a que si respira en un sitio determinado donde hayan pasado una serie de personas y hayan estornudado, es a lo mejor más peligroso que asomarse a aquel piso que se había asomado antes, ¿no? Es decir, es una situación muy peligrosa, pero que no notamos, no sentimos como peligrosa, no nos damos cuenta que tiene... Entonces tenemos que recurrir a mecanismos racionales. Los mecanismos racionales, digamos que son diferentes a los mecanismos instintivos que tenemos en nuestra cabeza. Nosotros instintivamente no tenemos que, prácticamente no hace falta advertirle a un niño de que ciertas cosas son peligrosas porque se da cuenta inmediatamente. Sin embargo, no se va a dar cuenta inmediatamente de que salir sin mascarilla o estar sin mascarilla en un determinado sitio es peligroso, porque es que no hay ninguna en su impronta, en su instinto, no existe nada parecido a que alguien se pueda morir por no llevar un trapo pegado a la cara, ¿no? Eso es completamente absurdo. Entonces es algo que tenemos que pensar sobre ello y hacerlo de una manera racional. La manera racional, evidentemente, es más lenta. No funciona igual. Si ahora yo, según estoy hablando contigo, de repente hay un ruido tremendo en esta habitación, yo doy un salto y ni siquiera pienso en cuál es la fuente del ruido. Ni siquiera me paro a pensar, este ruido será porque han puesto una bomba a mis vecinos que no me tienen mucho cariño. No pensar en nada de eso, simplemente daré un salto. Sin embargo, nadie da un salto porque ve a alguien sin mascarilla. Puede darlo si piensa, si dice, esta persona me va a pegar el virus, con lo que de repente pues dirá, se alejará de él o incluso le recriminará, y eso depende de lo que sea cada uno. Pero que es algo que se hace de una manera reflexiva, de manera que, bueno, tenemos que hacerlo, evidentemente. Al menos tenemos la ventaja de ser una especie que es capaz de eso. O sea, podemos hacerlo de una manera reflexiva, pero siempre será más lenta que la manera automática que surge ante el miedo el miedo pues primario a cosas que han preocupado a nuestra especie e incluso a otras especies a las que pudiéramos pertenecer previamente. Sí, claro. Pero el miedo, si no es controlado, conduce a cosas muy destructivas, ¿no? Y yo creo que la peste bubónica es un ejemplo de ello, porque usted al principio habló de el ensañamiento con judíos y otros grupos étnicos, viene del miedo, obviamente. O sea, los judíos los acusaban de envenenar pozos. No sé si en España, Sí, pero sí. en Francia y en Alemania, ahí esa acusación era muy común.
Y obviamente viene del miedo, o sea, porque bueno, esto es un grupo distinto, no sabemos, quizás hacen unos rituales extraños, no creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Entonces, claro, el miedo siempre nos pone a la defensiva frente a los demás, ¿no? Y, El diferente siempre puede ser el culpable de lo que no podemos entender, porque es más fácil que sea culpa del diferente que sea culpa del que es igual que yo, porque si, por ejemplo, pues yo siempre he visto gente en mi barrio de una determinada clase, un determinado tipo de gente, de una determinada religión, de una determinada etnia, y no me ha pasado nada y ahora resulta que me pasa algo y hay dos que no se parecen a los que había antes, pues es más fácil mm, que yo le atribuya la culpa a esos, ¿no? Eso no es solo el miedo, es decir, el miedo es el detonante de ese tipo de situación, pero claro, tiene que ver con los prejuicios de las personas que están metidas en, bueno, que estamos todos, en realidad, pues tenemos un saco de prejuicios, ¿no? De cosas que pensamos sobre, que tenemos que, sacamos conclusiones sobre ellas antes de meditar atentamente, ¿no? Porque evidentemente tenemos que sobrevivir en una manera en que no estemos todo el rato reflexionando sobre cualquier cosa, ¿no? Si mm, ahora mismo voy a un espectáculo de teatro y veo a una persona pues vestida con lentejuelas, no me resulta extraño y no, ni siquiera lo comentaré. Ahora, si llamo a un fontanero y aparece vestido de lentejuelas, pues me resultará extraño. Y entonces esa extrañeza que me produce el que aparezca ahí en ese determinado contexto, esa persona, pues en la mayoría de los casos no tiene ninguna consecuencia negativa. Es decir, yo estoy esperando cuando he llamado al fontanero, el fontanero viene, o plomero, no sé bien cómo dicen en cada país, ¿no? Esta persona viene a arreglar una cañería en mi casa. ¿No? Yo me espero a una persona de unas determinadas características. En principio espero que sea varón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, espero eso. Luego espero también que seguramente lleve una ropa de un determinado tipo. También sería extraño que viniera con un frac y una chistera, ¿no? O algo así. mm. Espero una serie de cosas que cuando abro la puerta ni me doy cuenta, pero yo estoy esperando algo cuando abro la puerta, ¿no? Y lo que me rompa ese esquema me extraña un poco. En la mayoría de los casos eso no pasa nada, es decir, no tiene ninguna consecuencia negativa. De hecho, en la mayoría de los casos acertamos, porque claro, sucede lo que nos suele, lo que ha sucedido habitualmente. Pero en otras situaciones sí esto puede dar a una situación que yo atribuya, que entonces resulta que si esta persona no aparece con el aspecto que yo le esperaba, pues va a intentar dañarme. Es decir, esta persona que viene, si yo he llamado a un fontanero y aparece una persona con un frac o con un smoking y una chistera, pues este no es el fontanero, sino que es alguien que viene a asesinarme o algo así, ¿no? Sí. Mientras piense que no es el fontanero no pasa nada, pero si pienso ya que viene a asesinarme es un poco peor, ¿no? Entonces, cuando sucede una situación así en la que muchas personas, cada uno se lo toma como puede, pero todos estamos pues un poco en mala situación, en peor situación de la que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Los sanitarios porque están trabajando en unas condiciones increíbles, los que hemos tenido que estar encerrados durante mucho tiempo, pues porque a nadie nos gusta estar encerrados, todo ha sido algo peor y es muy fácil buscar a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Y eso en términos globales tampoco está pasando tanto, ¿no? Tampoco hay una situación en que se eche la culpa. Yo creo que con los políticos ya tienen bastante, ¿no? Es decir, la mayoría le echan la culpa a los políticos del bando contrario al que ellos son y ya, ¿no? Es decir, tampoco... Bueno, no, pero sí hay, digamos, un cierto intento de atribuir características raciales al virus, ¿no? O sea, el hecho de que se le llame virus chino. Porque yo no tengo problema en que se le llame virus chino, porque la gripe española se llama gripe española, ¿no?
Y nadie protestó cuando se llamaba la gripe española, a pesar de que era china también, no era española. Sí, sí. O sea que yo creo que la Y la gente... peste negra también era oriental, Sí, curiosamente sí. todo viene de por allí. Sí, sí. Bueno, pero es que yo creo, quizás aquí no estamos llegando al tema, pero ya que usted lo menciona, yo creo que sí hay que considerar las condiciones demográficas en donde surgen estos brotes. O sea, en un país como China lo ha sido por muchos siglos, donde hay mucha concentración de población, y que quizás nadie quita los logros civilizacionales de los chinos, la pólvora, la tinta, la brújula, todas esas cosas, sí, los fuegos artificiales, bienvenidos, pero en cuestiones de higiene no han sido la civilización, digamos, que más ha aportado al progreso humano, comparado por lo menos con el Islam, que sí ha sido mucho más higiénico, o Occidente más o menos, tampoco ha sido tan higiénica. Entonces yo sí creo que no es propiamente racista decir, bueno, hay que ver las condiciones higiénicas de la civilización china por muchos siglos, ¿no? Y no tanto la cosa de la higiene, pero sí la concentración de la población, la densidad. China siempre ha sido densamente poblada. Entonces, no, yo no veo fortuito que la peste negra haya venido haya venido de China, ni la gripe española, ni el coronavirus, ¿no? Entonces, por una parte, sí, se puede manejar, digamos, una cierta injusta atribución racial de particulares enfermedades, ¿no? Como la actual, porque es verdad que Donald Trump, por ejemplo, está obsesionado en atribuirle eso a los chinos, y los chinos, los chinos, los chinos, y no sale de hablar de los chinos, ¿no? Pero por otra parte, bueno, yo sí estoy dispuesto a darle un ápice de justificación a lo que dice Trump, porque, o sea, si hay que ver las condiciones históricas de cómo ha sido China a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, yo creo que Trump, lo que pasa es que a Trump le interesa mucho lo de los chinos, ¿no? Entonces en otros países se atribuye menos, se le da menos relevancia. Lo que pasa es que, de eso es lo que decía antes, cada político parece que está tratando de llevar por el camino que le conviene más, ¿no? Entonces, pues a Trump, por ejemplo, le conviene lo de decir que es un virus chino y llamarlo así, cuando en otras zonas, por ejemplo en España es muy raro que alguien hable de virus chino, no es habitual, porque seguramente a los políticos de aquí tampoco les interesa mucho. Que, bueno, los de Vox Sí, los de en una Vox. época decían lo de virus chino, yo creo que ya no lo dicen mucho, pero esto era tal vez porque copiaban los discursos de Trump, yo creo que a veces literal. ¿No? Entonces, puede ser. Pero yo creo que lo que sí a mí me da la impresión es esto, que se están dejando ver algunos de los entretejidos de los sistemas democráticos, más o menos, que tenemos en Occidente, ¿no? Porque las consecuencias están sucediendo a muy corto plazo. Entonces, se está viendo más rápido cuál es la consecuencia de unas determinadas medidas, o bien que se tomaron o bien que no se tomaron en cada momento y en cada país, ¿no? Y los políticos en muchos casos y Trump es un buen ejemplo, están dando la impresión de que están casi más preocupados por su propia permanencia, cosa que a lo mejor lo han estado siempre, pero a lo mejor ahora se les nota más, que por resolver un problema que es muy grave para toda la sociedad, ¿no? Es muy grave tanto desde el punto de vista sanitario como incluso, bueno, desde el punto de vista económico, sin duda, Claro. En la novela usted cuenta que la al final historia, será un problema también sanitario. sí, sí, en la novela usted cuenta la historia de un fraile que sobrevive. Entonces, la gente muere a diestra y siniestra, pero este fraile queda vivo. Y no sé, parece. Sí, Entonces la gente empieza a sospechar de que a lo mejor este o tiene un pacto con el diablo o es un tipo muy santo, ¿no? Porque por las dos interpretaciones caben. ¿Cómo era, si usted nos puede decir algo, el proceso psicológico de aquellos que sobrevivían? ¿Y cómo es el proceso psicológico de alguien que su gente muere alrededor, pero él queda vivo? O sea, siente una culpa, siente una soledad. ¿Cómo es psicológicamente ese proceso de sobrevivir mientras a diestra y siniestra todo el mundo muere? bueno, yo creo que como todo dependerá de las situaciones sociales, de la gente que te rodee, cómo se tome la cosa. Normalmente sobrevivir en situaciones en las que
todo el mundo, por ejemplo, en catástrofes muy evidentes como las de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Gente que salía que salió viva desde un piso alto de esa torre, bueno, en cierto modo es evidente que esa persona luchó por su vida y consiguió ganar su vida. También es evidente que no se puso a recoger a otras personas, porque entonces no habría llegado abajo. Es decir, puede, ya dependiendo de cada persona, puede evidentemente sentir un cierto remordimiento de no haber ayudado más a otras personas. No es, yo creo que las situaciones límite en la vida nunca te dejan igual que estabas antes. Es decir, siempre influyen en algo, no es solamente, ah, mira qué suerte, pues yo estaba en el piso 80 de la Torre 1 y aquí estoy para contarlo, y entonces estoy psicológicamente igual que alguien que en vez de estar en el piso 80 de la Torre 1 estaba en un piso de Madrid, ¿no? Ese mismo día, no, es lo mismo. Es decir, esa persona ha pasado por una situación en la que ha bajado corriendo unas escaleras 80 pisos, pasando por encima de cadáveres de moribundos y de gente que a lo mejor le pedía ayuda desde otra habitación, ¿no? O que gritos y oír a gente tirarse por las ventanas, ¿no? Es decir, los humanos lo que tenemos es mucha facilidad para habituarnos, digamos que al bueno, ¿no? Es decir, a que los que hemos vivido en una situación que podemos decir que es privilegiada, porque no hemos tenido grandes problemas de ese tipo, ni grandes problemas de hambres y de cosas así, ¿no? Pues tenemos mucha facilidad para pensar que es que eso es así, es decir, que la vida es así. Y sin embargo, pues la gente que está metida en ese otro tipo de situaciones se da cuenta, y se da cuenta en el momento en que vive eso, que su vida es diferente y surgen, pues evidentemente, trastornos que raramente alguien tiene, o sea, deja de tener después de una guerra, ¿no? Trastornos de, por ejemplo, este estrés que se produce después de Sí, excombatientes o el de gente que ha postraumático. estado, claro, en situaciones extremas en las que han tenido que, su vida se ha puesto en una situación tan extrema, que su razonamiento habitual, su escala de valores habitual, no ha servido para eso. Su escala de valores, su pensamiento, a lo mejor, si era religioso, pues la religión que estudió en el colegio, portarte muy bien con tu hermano, esas cosas sirven para el día a día, para darle la mitad de la chocolatina, ¿no? Cuando tienes para comer unas chocolatinas. Pero cuando te ves en una situación muy extrema, pues igual sales de ella con una visión muy diferente del mundo, ¿no? Porque has visto a gente morir al lado tuyo, has conseguido salir, pero en unas determinadas circunstancias, y ahora estamos en una situación mucho menos trágica, ¿no? Que estos ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Pero sí es una situación en la que muchas personas están anteponiendo 10 minutos de su diversión, a lo mejor, de estar, pues yo voy de todas maneras a una fiesta que hacen no sé dónde, o voy y luego vuelvo a casa y contagio a toda mi familia, ¿no? Y otras personas no están haciendo eso, es decir, porque claro, hay diferencias en cuanto a cómo se comporta un ser humano en una situación extrema, a cómo se comporta un ser humano en una situación cotidiana. Cuando lleva tanto tiempo como lleva ahora la pandemia, la situación ha pasado a ser casi cotidiana. Es decir, la gente no está en economía de guerra, no se está pegando fuego a su casa. Es decir, un adolescente que a lo mejor se va el sábado por la noche a una fiesta donde no se guardan mucho las medidas de seguridad y todo eso, y después a lo mejor es irresponsable en esa situación,
igual es el mismo adolescente que habría sacado a toda su familia de un incendio en su casa. Es decir, en una situación extrema habría actuado como en una situación extrema. Pero es que él está en su día a día. Él ya vive así hace casi un año, lo cual en una edad de esas es mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, lleva ya varios meses viviendo así, es lo cotidiano. Y además nunca le ha dado el virus. Y nunca le ha dado a nadie que él conozca. Y bueno, pues tampoco hay que... ¿no? Es lo malo cuando se hace cotidiana una situación que de suyo es extrema, ¿no? Claro, Es una situación que es un poco extrema, pero está cotidianizada. claro, y yo presumo aquí que usted como psicólogo nos puede hablar mucho también del aburrimiento, porque es que ya en la Edad Media esto se ve, o sea, ¿por qué Boccaccio escribe el Decamerón? Bueno, porque esto es una gente que se va de, creo que es Florencia, y empieza a contar historias para no aburrirse, porque es terrible, Uh -huh. desesperante. Y bueno, la picardía de Boccaccio consiste en precisamente contar historias picantes, bueno, para entretener en una cosa, un estilo de vida que se había vuelto sumamente aburrido, ¿no? Y claro, yo lo veo aquí también, o sea, es desesperante estar 24 horas metido en una casa en aquellas zonas del mundo. España es una de ellas. Los Emiratos Árabes no, gracias a Dios no tanto para nosotros, pero para ustedes allá sí es tremendo el confinamiento de estar 24 horas y además que sé que en España hay un problema habitacional con los ocupa y todo eso, o sea que tampoco es que hay grandes palacios para la gente, sino que la gente vive en pequeños pisos que no puede salir de ahí. No, Eh, España tiene muchas ahora mismo no sé bien, pero creo que de los mayores de Europa, de porcentaje de población que vive en pisos pequeños. En otros sitios hay más gente en casas y eso. claro, y yo creo que el espacio físico sí da una sensación cuando hay el encierro. Coño, de que por lo menos si tú tienes un jardín puedes salir, pero si estás encerrado en una caja y la policía no te deja ni siquiera ir a un parque que está enfrente, eso debe ser terrible, ¿no? Y sospecho yo que por lo menos nosotros tenemos, o los medievales tenían esa ventaja sobre nosotros, porque bueno, los medievales por lo menos, digamos, yo sospecho yo que habría más espacio, a pesar de que se vivía en comarcas, pero no vivían en esas cajas enjauladas, ¿no? En las que nosotros vivimos. Si puede comentarnos algo, ¿cómo es la psicología del aburrimiento? O sea, ¿cómo la gente se desespera con el aburrimiento y bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que pasa es que los humanos evidentemente tenemos que tener eh, algún nivel mínimo de estimulación para tener un nivel razonable de dopamina y otros neurotransmisores en el cerebro. Es decir, Mm, las personas cuando no tenemos estímulos que sobresalgan de otros estímulos, es decir, cuando hay una monotonía en cuanto a los estímulos, pues no, nos cuesta muchísimo producir algún tipo de situación en nuestro cerebro que nos haga pues, sentir una motivación para algo. Y curiosamente tendemos precisamente a ir a ahondar en ello, porque no salimos de aquello. Bueno, normalmente todos podemos ver que nadie empieza de pronto, no sé, está sentado en su casa, en un sillón y empieza a reírse a carcajadas, ¿no? Normalmente eso se hace ante estímulos que varían nuestra situación, ¿no? Normalmente y eso lo buscamos, es decir, buscamos situaciones en las que nos veamos estimulados por algo, por lo que sea, ¿no? Que esté sucediendo y que varíe lo que estamos haciendo continuamente. Las personas puestas en situación en que toda la estimulación es siempre igual, pues se dirigen a la depresión. Claro, el camino que llevan es un camino de ir cada vez bueno, pues... ¿Y usted sospecha que en la Edad Media los niveles, los niveles clínicos de depresión aumentaron, supongo, ¿no? Con la peste negra.
Bueno, eso es muy difícil de suponer, no sé cómo sería la cosa, pero bueno, en la Edad Media normalmente la peste era una enfermedad muy grave en donde el paciente normalmente no duraba mucho. Una vez que se presentaban los síntomas, aguantaba mucho sin síntomas, pero cuando se presentaban los síntomas ya prácticamente le quedaban un par de días de vida. No había, porque no había pruebas de ningún tipo, claro. Entonces, seguramente lo que suponía el aburrimiento era tener que dejar la gente que dejaba el sitio donde iba y se iba a otra parte, pero eso muchas veces ni siquiera se les dejaba hacer. Entonces, no sé si realmente el aburrimiento sería la característica más clara. Yo creo que habría más terror que aburrimiento, ¿no? Porque cuando uno habla de Bueno, una ciudad si uno lee como... si uno lee el Decamerón, yo por lo menos no me llevo la impresión de que esa Sí, gente estaba sintiendo miedo. Pero claro, en el Decamerón, digamos que es gente más cercana a la nobleza, de más bien alto claro, rango, ¿no? claro, es clase muy alta que Sí, está y que además huye tiene el privilegio de poder claro. huir Pero por lo menos en de... ese grupo no es tanto el temor, sino el aburrimiento. Pero claro, para el pueblo llano yo supongo que habría sido el aburrimiento, el temor, la gran emoción que lo sobrecogía. Mm. Es posible que el aburrimiento, hombre, el aburrimiento en la Edad Media seguramente, si hoy en día a cualquier persona casi de nuestro entorno le hacen vivir un mes como se vivía en la Edad Media, yo creo que no puede soportar el aburrimiento, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y dónde está Netflix aquí? ¿Dónde está o sea, ¿qué hago? Yo no puedo ver por la noche una película, no Sí. puedo, o sea, ni siquiera un libro, porque el libro no era una cosa que la gente tuviera en su casa, sino era... entonces, allí no había nada, más que cuando se iba al sol prácticamente, pues acostarse y al otro día levantarse y trabajar el que trabajaba o lo que sea. Entonces, la nobleza seguramente siempre estuvo muy aburrida, lo que pasa tenía los juegos estos como de guerra, ¿no? Decía, Sí. como juegos así de adiestrarse en el uso de las armas y cosas de esas, seguramente también por quitar el aburrimiento. Y las mujeres, pues no sé, me imagino que como no harían eso, coserían y eso sería mucho peor. Sí, sí, puede Sería hablarnos un poquito tremendo. del humor, ya que usted está mencionando esto, el aburrimiento, porque obviamente una gente, una reacción frente al aburrimiento es, bueno, tratar de inventar algo para hacer de tripas corazón, ¿no? O sea, coño, nos está tocando vivir unos tiempos terribles, pero bueno, a mal tiempo, buena cara, vamos a por lo menos reírnos. Y en el de Camerón hay situaciones cómicas, pero por ejemplo también toda la danza macabra, ¿no? Que era una manifestación que ocurría en tiempos de esta gran pandemia, en la peste bubónica. Es esta gente, bueno, que organizaba bailes emulando la muerte y hay un cierto aspecto cómico en eso, en el sentido de que, bueno, la gente dice, sí, somos mortales, vamos a morir, ¿qué más coño vamos a hacer? Vamos a reírnos, porque si no, vamos a reír para no llorar, pues. Sí, Y, y, sí. y con lo del coronavirus, yo también, por lo menos, veo ciertos, lo que veo en televisión y cosas así, y con algunos amigos a veces que me encuentro, aunque ese es otro problema, que casi no me encuentro con amigos porque estoy encerrado aquí todo el tiempo, ¿no? Pero cuando me encuentro con otras personas que hablamos sobre estas cosas, o como usted y yo ahorita estamos hablando, bueno, en esta conversación nos hemos reído de varias cosas, ¿no? Supongo yo que eso también es un mecanismo de defensa frente al aburrimiento, frente al temor. Usted, eh, como si nos da una recomendación clínica ahí, ¿dónde le ponemos el límite al uso del humor frente a situaciones tan serias como esta? Bueno, yo creo que eso no es tanto clínico como de una cuestión de sentido común, ¿no? El plantear que evidentemente lo que no se puede hacer es en el humor pues hacerlo de tal manera que a otras personas les resulte ofensivo, ¿no? Especialmente no nos podemos reír
ataúdes, especialmente cuando los ataúdes son de gente querida del que está al lado, ¿no? Es decir, a lo mejor en España, no sé si, yo creo que, no sé si en otros países también, en España se ha hecho muy famoso un vídeo de unas personas en África que están transportando un ataúd y Sí, sí, entonces sí, van bailando y todo eso, ¿no? sí, sí, Ese sí, vídeo sí. prácticamente estaba en todas partes. Sí, sí, aquí también, aquí también. ¿No? Y se usaba para todo. No sé si es real la situación, pero es posible que hubiera imaginemos que hay dentro de ese ataúd hay un cadáver de verdad. Hmm. Imaginemos que estamos al lado viendo este vídeo de la persona que es el hermano o el hijo del que está en el ataúd. Seguramente nos quedaríamos un poco cortados, ¿no? Es decir, Sí, nos podríamos reír, pero de repente si nos dicen, mira, es que es el padre de este señor, el sí, que sí, está ahí, sí, pues ahí tendríamos que tener en cuenta la proximidad, ¿no? Es decir, sí, la lejanía siempre nos permite tomarnos las cosas más a broma o con más facilidad, porque no vamos a ofender a nadie que pueda verse ofendido. Y hoy en día, pues siempre la gente se ha ofendido en muchas situaciones. Hoy en día lo que hay es colectivos nuevos de gente también que se ofende, ¿no? Que a lo mejor no se había ofendido en otros momentos por cosas. Pero el humor siempre es una buena herramienta para... bueno, yo creo que en la época del máximo confinamiento que tuvimos en España, pues digo el máximo porque bueno, es que era total, luego hay niveles, ¿no? Ya, eh, hmm, pero en esa época, pues por ejemplo, todo el mundo recibía una cantidad enorme de mensajes de WhatsApp, muchos de ellos eran bromas, ¿no? Es decir, muchos de ellos tenían que ver con bromas. La gente estaba en su casa aburrida y mandaba una broma o le mandaba una broma a una persona y se la mandaba a la otra persona y algunas se hicieron virales completamente y otras menos, pero había mucha interacción pues por vías electrónicas y hubo un incremento enorme en las llamadas de teléfono, en los WhatsApp, en todas esas cosas, ¿no? La gente tiene que buscar un entretenimiento de alguna manera. Y lo que normalmente, digamos que desde un punto de vista clínico, por decirlo así, que decías tú antes, sí que es bueno el que las personas no veamos que estamos abandonados por los demás, es decir, sobre todo por la gente querida, la gente conocida y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo que está sucediendo en nuestra casa, aunque estemos solos en un apartamento de 30 metros cuadrados, sin ventanas sin ventanas al exterior o algo así, pues... a pesar de eso, pues bueno, podemos comunicarnos con otras personas y aunque sea decirles, mira dónde estoy metido aquí, llevo quejarnos, ¿no? Por lo menos, porque la queja también está bien, no solo es humor, sino también uno quejarse. claro. Bueno, ya para ir cerrando, profesor, hubo un punto ahí que usted dijo que me llamó la atención. Usted decía, bueno, en España un chaval de 18 años o algo así, él no piensa en las consecuencias de futuro, va a una fiesta, ¿no? Porque quiere, digamos, gozar, ¿no? Pero claro, no tiene la capacidad de pensar en las consecuencias a futuro de eso. Y usted que es profesor de historia de la psicología, estoy recordando un famoso experimento que a unos niños le dan la oportunidad de darle un malvavisco ahora o dos malvaviscos dentro de 20 minutos. Y entonces, pues aquellos que escogieron el malvavisco inmediatamente, se les hizo un seguimiento años después y en la vida no fueron tan exitosos como aquellos que sí tuvieron, digamos, la capacidad de esperar 20 minutos. Y el concepto aquí, supongo que estos experimentadores estaban buscando era el de gratificación retardada, supongo, ¿no? O suspendida, creo que le llaman. Y ahorita que usted está describiendo estas cosas de gente que está desesperada por buscar diversión sin pensar en las consecuencias a largo plazo, pareciera que esta habilidad no la tienen tan desarrollada. Eh, Cuéntenos cómo es eso de la gratificación, la capacidad de gratificación retardada que tienen algunas personas y si puede darnos ahí una descripción histórica, ¿usted cree que era la misma capacidad en la Edad Media que la de hoy? Yo supongo que, bueno, si la especie humana, nosotros como civilización, digamos que cognitivamente estamos más avanzados, porque, bueno, los niveles de inteligencia han aumentado, tenemos más conocimiento,
tenemos quizás más disciplina, pues ahora nosotros tenemos más capacidad de decir, no, esto no es lo que me conviene, vamos a esperar un poquito más. Pero claro, viendo a estos chavales queriendo ir a fiestas, me hace pensar que a veces que no, que son a lo mejor tan impulsivos como lo pudieron haber sido en otras épocas. ¿Cómo ve usted eso? Y bueno, ¿y cómo se relaciona con todo este tema de la pandemia, la cosa de la gratificación retardada? Claro, esperar a que a recibir un premio más adelante es algo que no sé tanto históricamente, pero sí en la historia de cada individuo. Los niños tienen mucha dificultad, mucha más dificultad para eso que los adultos. Es decir, los adultos podemos esperar con más facilidad, el niño lo quiere ahora, lo que sea lo quiere en este momento, no lo puede querer mañana o el lunes o no sé qué, sino fundamentalmente lo quiere en ese momento sobre todo, ¿no? En algunos casos lo puede hacer, pero le cuesta más. Y el adolescente también. Curiosamente, la gente mayor pues suele tener más capacidad para posponer el refuerzo, cuando si miramos el ciclo vital debería ser al revés, porque a ellos les queda menos futuro en el que posponer esa recompensa, ¿no? Pero sin embargo sí son capaces de posponer la recompensa, incluso curiosamente alguien puede posponer la recompensa pues en la religión para una vida futura o en otras cosas para las generaciones futuras, ¿no? Pues no, pero esto yo lo quiero comprar esta finca de al lado de mi pueblo para que a mis hijos les quede una finca mejor, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas existen en gente mayor, que no son... hay varios factores que pueden hacer que la gente joven, no toda la gente joven, sino alguna gente de la que va a eso, va a fiestas, cosas. Otra, aparte de esta, de tener más dificultad para posponer el refuerzo, cuando hay que tener en cuenta que lo han estado posponiendo mucho tiempo, porque han estado, por lo menos en España, han estado prácticamente 3 meses encerrados porque en un momento dado podían salir los niños con un adulto. Es decir, ni siquiera un chaval de 17 años, que es menor de edad, podía salir a pasear a su hermano pequeño, para él por lo menos salir a la calle, ¿no? Entonces él no podía salir nunca, ni siquiera en esa situación. Entonces hay que entender que estuvieron haciendo un esfuerzo muy grande, porque no es lo mismo una persona de esa edad que una persona mayor que a lo mejor todo lo tiene en casa. O bueno, tiene en casa muchas de las cosas que le pueden distraer, incluso en muchos casos a su pareja. Es decir, una persona puede tener la pareja en casa, pero el adolescente de 14 años no tiene en casa a nadie que le interese, porque ya no le interesan nada ni sus padres ni sus hermanos pequeños, ¿no? Entonces, todo lo que... Entonces es un poco normal que hayan salido a veces, pues como digo, a desbocada, ¿no? A buscar una diversión. Han salido a eso y algunos, otros no tanto, por ese tipo de situación y también por una cuestión que es que normalmente los adolescentes piensan que son eternos, es decir, no piensan que van a morir por el coronavirus, ¿no? Yo creo que es una de las razones por las que se manda a la guerra a gente muy joven, ¿no? Los soldados se suelen mandar levas de gente muy joven, de prácticamente posadolescentes, ¿no? Gente que yo creo que una persona de 50 años, pues le dicen que vaya allí a tomar la playa de Normandía, y dice, pues casi ve tú primero, yo ya sí sé después, ¿no? Es decir, Sí, que hay más inconsciencia, ¿no? También, ¿no? sí, En esa claro. situación. Claro, claro. Bueno, profesor Carlos Santamaría, autor de Pater Noster, déjeme mostrarlo nuevamente para que los autores, los televidentes y quienes nos, bueno, los televidentes, porque quienes nos escuchan no lo van a ver, pero nuestros televidentes sí. Es una novela que trata sobre situaciones de la peste bubónica en la Edad Media y pues muchas de las cosas que ahí se describen tienen mucha aplicabilidad a lo que estamos viviendo. Profesor, muy agradecido, ¿eh? Bueno, muchas No gracias, sé si se acuerda Gabriel. de mí, nosotros hemos hablado en el pasado. Sí, sí, hemos Vale, hablado varias vale. veces, ya hacía Sí, muchos años, ya hacía sí, sí, mucho sí, sí, tiempo. sí, vale, vale, Pero vale. bueno, ya seguimos en contacto. Claro que sí.
sigo más o menos en el mismo sitio, tú eres el que cambia Sí, únicamente sí, yo cambio de por esta parte a situaciones. otra del mundo, Sí, sí, pero sí, sí. bueno, Bueno, muy seguimos bien. en contacto para hablar sobre otro tema en un futuro. Bueno, Vale, mucho enhorabuena. pronto. Felicidad.